Ahora vamos a hablar sobre la actitud mental y lo que yo creo que es más importante que elimines durante que estás aprendiendo a operar y estás aprendiendo a invertir. Como la parte principal que yo diría que tienes que eliminar es esa actitud de venganza, ¿sí? Que es natural en los seres humanos y es como dejar de tomarte las cosas personal, ¿sí? Por ejemplo, vas ganando en el trading, entonces vas ganando, tienes una semana positiva y luego la segunda positiva y luego la tercera te empieza a ir negativo, ¿sí? A veces, o la mayoría de personas empieza a generar como esa sensación de revancha o de querer vengarse, etcétera, ¿sí? Porque piensa que es que el mercado le está haciendo como bullying a él, ¿sí? Es como que tú vas por la calle y entonces de repente alguien llega y te pega un puño en la cara. Entonces tú dices como, hey, pero ¿por qué me pegas? Te devuelves y le pegas, ¿sí? Es como básicamente así. ¿Qué ocurre? Que a veces en el trading ocurre igual. La gente entonces de repente va ahí, va ganando y luego ¡pum! Pierde, entonces siente que tiene que devolverse y invertir más y entonces empezar a tomar como momentos del mercado, como a intentar recuperarse y a sentir que es el mercado que está en contra de ti. Y no es así. Aquí el objetivo principal es como que eliminar lo más que puedas esa sensación, porque esa es la sensación que en esencia hace que los errores se produzcan, ¿sí? Que hayan errores y errores en cadena que luego terminen mal, ¿sí? ¿Cómo lo vas a solucionar? En el trading tienes que ser un poco como un robot, ¿sí? Tienes que cerciorarte de externalizar la psicología o las emociones a la máxima expresión. Dicen que los inversionistas somos personas que nos acostumbramos como a ser fríos, ¿sí? Y en realidad no es en sí que seamos fríos, sino que de alguna manera tenemos una capacidad técnica de entender de qué está compuesto el concepto intelectual que estamos ejecutando, ¿sí? Que aprendimos. Hay una maduración emocional tras ese concepto. De ahí que entonces se nos ve frío, pero no es que en sí sea frialdad, sino que conocemos lo que significa la gestión, ¿sí? La gestión del riesgo. Y a través de la gestión del riesgo es que viene algo que se llama tranquilidad, ¿sí? Es como la tranquilidad. A través de la tranquilidad tú puedes tener claridad mental. Te voy a explicar por qué es súper simple. Tú tienes en tu cerebro muchos químicos. Esos químicos son dopamina, serotonina y cortisol, ¿sí? Tienen muchos más, pero vamos a centrarnos en esos tres. Resulta que cuando tú tienes un escenario donde tienes estrés o donde tienes esta sensación de desquite o de situaciones como que sientes que alguien te hizo mal o algo no está como tú quieres, se segrega una sustancia llamada cortisol. Esa sustancia es un inflamatorio. Ese inflamatorio se segrega en la corteza prefrontal del cerebro. Cuando se segrega en la corteza prefrontal del cerebro, la corteza prefrontal del cerebro está encargada de generar todo lo que tiene que ver con la parte de ejecución, de planeación y ejecución de todos los planes que tengas. Entonces, si tu corteza prefrontal está inflamada, de ahí que tu capacidad de planear y de ejecutar, de tomar decisiones, se va a ver súper afectada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al verse afectada, cuando vas a tomar una decisión, sobre todo en un terreno tan volátil, de ahí vienen los baches o el no poder observar bien. Cuando tienes como tal inflamado, como esas fracciones del cerebro, entonces se empieza a alterar la visión, ¿sí? No puedes ver igual, no es lo mismo. Quizá la entrada que verías sin haber segregado cortisol es muy distinta a la que verías cuando no lo tienes. Por eso es tan importante mantenerse allí. ¿Qué pasa? El cortisol tiene un pico muy rápido, el cortisol se dispara en 7 segundos y esos 7 segundos pues es como que el pico pasa de 1 a 10 en 7 segundos, pero su retroceso o su descenso es más o menos en 8 horas, 10 horas. Así que lo que yo te recomiendo para poder evitar como que no tengas ese error es apenas tengas segregues cortisol porque entiendes que hiciste algo que no está bien y que te dio rabia, ahí tienes que frenar porque entiende, el pico es muy rápido cuando va ascendente, pero es muy lento cuando desciende. Así que lo más importante es que estés cerciorándote que la segregación química que estás generando viene de un efecto físico que
creando a través de tu trading, ¿sí? Esto pasa en cualquier escenario de la vida, pero en estos momentos, o sea, como acá hablando del trading, cuando estamos hablando de esto, pues te va a permitir amplificar tu panorama de observación. ¿Listo? Súper importante. Hay otras dos hormonas, que es la serotonina y la dopamina. La dopamina es la hormona encargada de la confianza. ¿Sí? Esta hormona se encarga de generarte como esa capacidad de tener confianza en ti mismo. ¿Sí? Cuando tienes la capacidad de reproducirla por mucho tiempo, te va a permitir generar confianza en ti. Entonces las personas que creemos en sí mismos y todo, somos personas que segregamos mucha dopamina en nuestra mente. Obviamente la serotonina permite que haya una alegría y viene en consecuencia de... Pero muy importante que tengas claro eso, ¿sí? Que al segregar la dopamina, tú estás creando estructuras mentales en tu cerebro, o sea, rutas neuronales por las cuales va a estar pasando ese tipo de químicos, y esos químicos pues obviamente van a generar ciertas situaciones que vayan a tu favor, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando tengas esa sensación de racha o de querer reventarte contra el mercado, tienes que frenar, porque al frenar estás dándole a tu cerebro la oportunidad de que segregue dopamina, y a través de ahí entonces elimine como el cortisol. Esperemos a que baje que descienda el cortisol y ya está. Algo súper clave que deben tener en cuenta es los recuerdos. El poder de los recuerdos es impresionante, porque a través de los recuerdos, digámoslo así, o sea, hay estudios científicos que soportan esto, que tú los puedes encontrar. Dicen, cuando tú estás, por ejemplo, tienes un pico muy alto de estrés, por ejemplo, digamos, por ejemplo, hay personas que están en un auditorio. Imagínate que estás en un auditorio. En ese auditorio, cuando estás allí, de repente suena la alarma de incendios, ¿sí? Y resulta que todo el mundo se vuelve loco y todos salen a correr, y resulta que no, era solo una alerta, era un simulacro, pero todo el mundo pensó que era de verdad. Se sentó todo el mundo y pues mientras desciende el cortisol, toda la gente está asustada y está prevenida, ¿sí? Y cuando está ahí prevenida, pues obviamente ya no va a poder disfrutar igual, o no va a tener la misma atención, porque todo el tiempo va a estar pensando que va a ocurrir un incendio o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el poder de los recuerdos. Cuando tú empiezas a recordar de cierta manera los eventos que fueron un poquito como densos, vas a amplificar el efecto del cortisol, ¿sí? Su pico es incluso más alto cuando lo recuerdas. También pasa con la dopamina y la serotonina. Cuando tú recuerdas y revives los recuerdos que están bien, ¿sí? que son buenos para ti, vas a tener un pico más alto y vas a poder reproducir mucho más grande esas sensaciones, esas emociones y obviamente esos efectos químicos en tu cerebro. Es muy importante que tengas esto en cuenta, porque a través de esto tú vas a poder gestionarte emocionalmente y químicamente, incluso equilibrar mejor la química de tu cerebro a través de tus actitudes físicas en este momento, ¿sí? Súper clave. Ahora, te voy a hablar un poco de la consistencia que soporta esto. Es como la consistencia, es lo que llamamos los traders como los eventos que hacemos de forma continua, sostenida en el tiempo, y nos permiten estar construyendo como los resultados, sobre todo de largo plazo, ¿sí? La consistencia es tener como esa cualidad de mantener o de contener un resultado, ¿sí? Y un esfuerzo sostenido. Se trata de ser un poco, como no te digo como frío, sino más bien como tranquilo, y entender que lo que haces tiene un hilo y que tiene un resultado final, ¿vale? Las pequeñas acciones, el poder de las pequeñas acciones te lleva a trascender un montón esto, porque el poder de las pequeñas acciones, al estar en un lugar donde estás generando más y más dopaminas, esas pequeñas acciones van a conducirte exactamente al lugar donde vas a encontrar rentabilidad y consistencia. Te va a permitir ir más allá. Es muy importante esto que te acabo de decir, súper importante que elimines, porque entiendes la parte química que soporta el error que estarías cometiendo, ¿sí? Y entiendes la parte física que produce ese efecto químico, ¿vale? Entonces, bueno, es básicamente esto. Mantente haciendo lo mismo, siempre lo mismo, no importa si te tocó el stop, lo que pasó o lo que venga, tienes que seguir echándole para adelante, y verás que igual, tarde o temprano, si lo haces durante 90 días, vas a ver la diferencia tremendo en un año, ¿sí?
Pues bueno, échale muchas ganas y bueno, nos vemos en el siguiente módulo.